Alguna vez, andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente sin reservas, yo di mi corazón. Y dije al que pasaba sin malicia y quizá con fervor, obedezco a la ley que nos gobierna, he dado el corazón. Y tan pronto lo dije, como un eco, ya se corrió la voz. Ved, la mala mujer, esa que pasa, ha dado el corazón. De boca en boca, sobre los tejados, rodaba este clamor. Echadle piedras, sobre la cara, ha dado el corazón. Ya está sangrando, sí, la cara mía, pero no de rubor, que me vuelvo a los hombres y repito, he dado el corazón. Este poema, titulado El clamor, escrito por Alfonsín Storni, publicado por primera vez en su libro de poemas La inquietud del rosal en 1916. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado Alfonsín Storni y la fuerza de la voz femenina en la literatura. El 29 de mayo de 1892 nació en Capriasca la poeta, escritora y periodista argentina Alfonsín Storni, considerada una figura clave de la literatura modernista hispanoamericana y una precursora del feminismo en Argentina. Su importancia radica en su voz única, su constante interés en la defensa de los derechos de las mujeres y en su contribución a la literatura latinoamericana. Su vida estuvo llena de desafíos. Migrante en Argentina desde los 4 años, se enfrentó a la pobreza y las adversidades que moldearon su espíritu resiliente y su compromiso con la igualdad social que la consolidaron como una voz audaz y provocadora en la poesía argentina. Fue madre soltera en una época en la que su situación era socialmente inaceptable o reprochable. Sin embargo, debido a esta situación, puso a relucir su espíritu feminista. También expresaba en su lírica. Además de su destreza poética, Storni también se destacó como una feminista comprometida. En una sociedad patriarcal, luchó incansablemente por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fundó la revista Mundo Argentino en 1924, donde dio voz a escritoras y artistas destacadas de la época. Su labor pionera en la lucha feminista allanó el camino para futuras generaciones de mujeres en toda Latinoamérica, en una época donde ser mujer y escritora era casi una contradicción. Alfonsín Storni se atrevió a decir, a escribir, a denunciar y a amar desde la palabra. Su poesía no pidió permiso, fue libre, dolida, desafiante y luminosa. Hoy, a más de un siglo de nacimiento, su voz no ha perdido fuerza. Hablar de Alfonsín Storni es hablar del valor de decir lo que incomoda, del derecho a la sensibilidad y de la necesidad de que las mujeres sigan escribiendo en un mundo en sus propios términos. Este programa es un homenaje a ella y a todas las mujeres que, como Alfonsina, han hecho de la literatura un espacio de resistencia, belleza y verdad. Les recuerdo que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales
Comenzamos. Muchas gracias, estimada Carolina. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la OJAT. Es un gusto estar una vez más con ustedes. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado Alfonsina Storni y la fuerza de la voz femenina en la literatura. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a todas las escritoras, poetas y periodistas que, así como Alfonsina Storni, utilizan las letras para seguir contribuyendo a la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Para conocer más a fondo este tema, tenemos en el foro a una invitada muy especial. Ella es la maestra Marta Nori Martínez. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar, ¿por qué no nos cuenta un poquito más acerca de usted, a qué se dedica, sus proyectos actuales, para que el público pueda acercarse? Sí, claro, gracias Rebeca por la invitación. Bueno, yo ahorita actualmente estoy coordinando un centro de maestros que nos dedicamos precisamente a la capacitación y actualización de mis compañeros docentes. Pero dentro de las actividades que yo estoy realizando de manera personal está un club que hemos registrado con el Fondo de Cultura Económica que se llama La Rebelión del Grijalva. Esta Rebelión del Grijalva tiene dos estrategias, una es presencial y la otra es utilizando las redes sociales. En la que es presencial, nosotros estamos dedicados totalmente a la lectura de una manera altruista. Hemos estado en la Casa Hogar, una experiencia hermosa con las personas de la tercera edad que allí están. Cuando tocamos lecturas con ellos, que leímos juntos con ellos, es increíble ver cómo lo vinculan a sus propias experiencias. Había, por ejemplo, una persona que nos decía, yo tuve todo y me volví alcohólico y perdí todo, ¿no? Entonces estoy aquí. O sea, cómo vinculaban la lectura con esa vivencia real que habían tenido. Una persona también que nos dijo, no vayan a leer poemas, porque los poemas me hacen llorar. Entonces sí, una experiencia muy diferente. Y después estuvimos en el Hospital del Niño, totalmente diferente la experiencia. Llamar la atención, captar la atención de quienes están en un estado de salud muy delicado. Entonces fue bastante desafiante para nosotros, sin embargo lo logramos. Los niños les regalamos libros, estuvimos allí para regalarles libros. Y actualmente estamos en la Casa Hogar. En la Casa Hogar vamos a trabajar en dos partes, una con los adolescentes y una con los niños. En los adolescentes tenemos 6 señoritas, un joven. Estamos leyendo el libro de Feir Oak, El secreto de las gemelas. Es la vida de Pervinca y Vainilla. En ese libro nos hablan sobre una buena relación que hay entre hadas y brujas, cuando sabemos nosotros que en la vida de ellas siempre están peleadas, las hadas y las brujas, porque unas son buenas y las otras son malas. Sin embargo, en esta historia, a las brujas les encanta que las hadas les cuenten cuentos. Entonces, una hada es la que narra la historia de las gemelas, y que las gemelas, como hijas de brujas que son, deberían de tener los poderes. Sin embargo, por ser gemelas no. Pero una de ellas descubre que sí. Y ahí empieza la historia, que no te la voy a contar para que a lo mejor leas el libro. Perfecto. Ajá, y estamos cautivando mucho a los muchachos, si están interesados, y ahí estamos ahorita con ellos. Mire, qué encantador y qué noble labor, la verdad, el acercar a las personas a la literatura.
Siempre es algo muy hermoso y qué bueno que sea algo en lo que se encuentra actualmente. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Bien, para entrar un poquito más en el tema que nos reúne el día de hoy, estamos hablando de Alfonsina Storni en el marco de su nacimiento el 29 de mayo de 1892. Y pudimos escuchar un poco acerca de su biografía y su estilo poético. Pero para aquellos en casa que no lo sepan aún, ¿quién fue Alfonsina Storni y en qué contexto vivió y sobre todo escribió sus obras? Bueno, Alfonsina Storni, recordemos que ella vive más que nada en los 90, en una Argentina pobre, en una Argentina afectada políticamente, desigual, todavía en una lucha política que tenían los argentinos de ese tiempo. Entonces, había además un aspecto muy clasista del hombre hacia la mujer, o sea, la mujer era como el que tú estás, pero tampoco estás, ¿no? Sí, y nada un más ser inferior. Sí, como no, ajá. Entonces, esa época es la que le toca a ella vivir, ese es el contexto en el que ella vive, una lucha permanente y constante, pero además, ella en ese contexto que vive una situación también de mucho dolor. Y no hablo del dolor físico, hablo del dolor emocional. Ella sufrió mucho la situación que vivía en esa desigualdad que había, pues la afectaba bastante, ¿no? Entonces, ese fue el contexto de ella. Y ella además reflejó el pensamiento feminista, el pensamiento de la mujer, cómo se sentía la mujer en ese tiempo. Fue como el parteaguas de la mujer tradicional con la mujer moderna. Todavía tengo cosas, reglas que seguir, pero también tengo acciones que hago diferente porque me siento diferente, ¿no? Sí. Ella utiliza mucho la fuerza de la palabra. Ella se redime, se libera con el uso de las palabras. Entonces, fue una mujer muy valiente. Fue una artista extremadamente sensible, muy sensible, toda su vida ella enfrenta esos desafíos con mucho valor. Ella su último poema fue el de Voy a dormir, es su último poema que ella hace y que es desafiante porque es cuando ya ella sabe que tenía un problema de salud muy fuerte y que pues era su destino final. Sin embargo, se resiste a aceptarlo. Y escribe Voy a dormir, que dice dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola. Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Ella se enfrenta a su vida. Qué encantador. Enfrenta su vida con mucha valentía. Su obra me fascina, es tan, como usted lo mencionó, tan sentimental, tan cargada de emoción, de imágenes que sí tocan, ¿no? Y bueno, ya lo mencionaba usted respecto a su infancia. Aquí algunas palabras. Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Así recordaba Alfonsina Storni su infancia. La describían como una niña curiosa que hacía muchas preguntas, imaginaba, pero también que mentía demasiado. Inventaba incendios, robos, crímenes que nunca aparecían en los periódicos, lo que metía a sus padres en problemas. Se dice que una vez invitó a sus docentes a pasar las vacaciones en una quinta imaginaria en la periferia de la ciudad.
Está presente la imagen de su madre y de su padre en su obra, en poemas como A mi padre. ¿Qué más puede decirnos respecto a esto? Creo firmemente que uno de las áreas que nosotros vivimos es la vida familiar. La vida familiar es un detonante. Yo como docente puedo decir que hay niños que despiertan rápidamente sus habilidades, sus destrezas, sus aprendizajes, pero hay mucho apoyo de la familia. Entonces, Alfonsina Storni no era la excepción. Su familia la apoyaba. Su papá, a pesar del problema de alcoholismo que presentaba, él despierta en Alfonsina el amor a la cultura, el amor a la literatura. Aparte fue como su protector, él la protegía mucho y la apoya en todas sus actividades artísticas. Su papá siempre estuvo ahí con ella y para ella. Y bueno, y su mamá, que también hace como que una parte importante en el desarrollo de ella en la literatura, porque es también esa mamá vive ese parteaguas de la mujer, ¿no? Entonces era una mujer independiente, autónoma, o sea, lo que ella veía de su madre era eso, autónoma, le despierta el amor a la música, le despierta el amor a la literatura. Entonces ambos, cada quien en alguna partecita, la van formando y la van ayudando a que ella misma pueda plasmar y desarrollar todas esas habilidades que traía, ¿no? Porque Alfonsina no nada más fue escritora de poemas, también hizo ensayos, también escribía para periódicos, además era activista, totalmente activista, ¿no? Entonces, todo eso sus papás siempre la respaldaron. Fue una parte de la vida de ella que fue una excelente influencia para que ella lograra despertar en lo que ella aspiraba a ser. Fíjese qué curioso, porque sí, es cierto. Cuando los padres, sobre todo los padres de niños artistas que tienen ese gusanito por escribir, por dibujar, por bailar, los apoyan, es como logramos a veces tener tan buenos y tan grandes artistas, ¿no? Porque ¿qué habría sido de Alfonsina Storni sin todo ese apoyo y todo ese respaldo? Claro. ¿Cuáles son sus obras más destacadas y cómo evolucionó su poesía a lo largo del tiempo? Bueno, dentro de sus obras destacadas está La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, El dulce daño, Ocre, Poemas de amor, El amo del mundo, Comedia en 3 actos. Yo voy a compartir con los televidentes su primer poema, que dice, más tarda una sonata más dulce que la miel, agonía de lirios en el jardín aquel, palacio de oro, y oro donde habita una maga que ha dormido 100 años por maldición aciaga. Y después manos blancas desparramando rosas sobre el alma escondida y serena de las cosas, y un silencio de muerte cansado y sepulcral, donde se prende el lotus venenoso del mal. Y después de la mañana que llega a los cristales del cuarto miserable donde muerdo mis males, y después de otro día que se esboza en el libro de mis días sin sol, de mis soles sin oro. Ella en este primer poema que escribe, ella hace una metáfora del rosal con la juventud, cómo se nos da la juventud, cómo se nos presenta, cómo poco a poco vamos pasando esa etapa, ¿no? Entonces ella hace esa metáfora. Fíjese, no, hermoso. Y bien, yo también voy a compartir otro de sus poemas. Polvo de oro en tus manos fue mi melancolía, sobre tus manos largas desparramé mi vida, mis dulzuras quedaron en tus manos prendidas, ahora soy ánfora de perfumes vacía. Cuánta dulce tortura inquietante sufrida, cuando picada el alma de tristeza sombría, sabedora de engaños me pasaba los días, besando las 2 manos que me dejaban la vida. Poema Dulce Tortura sobre el desamor. ¿Qué otros temas abordó con fuerza Alfonsina Storni en su poesía? Bueno, en primer lugar, ese término, fuerza. Ella fue una mujer con mucha fuerza. La independencia, ella también fue una mujer independiente, la liberación, la tenacidad, la libertad en sus poemas.
vemos mucho esa parte de la libertad, de lo que ella consideraba. Hablaba en sus poemas, en sus escritos, porque vuelvo a mencionar, también hacía ensayos, su idea feminista la plasmaba como tal. Algo muy destacado en ella, que era muy relevante leer, el desamor. Ella siempre hablaba del desamor, la lucha contra los prejuicios sociales. Esa fue una de sus grandes batallas, luchar contra los prejuicios sociales. Era parte de su activismo social, ¿no? Así es, y de ahí nace la poesía de Tú me quieres blanca. En esa poesía de Tú me quieres blanca, ella cierra con un párrafo que dice, en esa poesía, ella critica al hombre porque el hombre tiene una vida de alcobas. Pero cuando el hombre se fija en una mujer, quiere que la mujer sea pura, sea limpia, sea honesta, que sea todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, en esa poesía, Tú me quieres blanca, ella cierra con este fragmento. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quede enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. En sus poesías ella criticaba esa parte y que con ella se refuerza, pero también venía desde Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que criticó muchísimo, no al hombre como tal. Yo creo que en los poemas que ellas hacen, Sor Juana con redondillas, no critican al hombre, sino al actuar del hombre, sí, es actuar al desigual e injusto, patriarcal y al machismo, ¿no? Esa acción, esa forma de conducirnos, de que yo sí puedo hacer lo que yo quisiera y tú no. Sí. O sea, tú tienes que representar, pues de ahí viene también la imagen de las madres, ¿no? Las madres abnegadas en su sillón, sufrida, con su montón de hijitos, cosa que afortunadamente ha cambiado, ¿no? Y precisamente, bueno, Alfonsina Storni fue madre soltera en una época en la que era muy mal visto. Sí. Ahorita ya está mucho más normalizado, ¿no? Pero en la época que le tocó a Alfonsina Storni, ser madre soltera era un pecado, sí, era razón de vergüenza, era razón de llevar siempre esa cruz, ¿no? Entonces también el cómo eso lo plasma, el cómo se seguía viendo a las mujeres como inferiores, como, no, encima de todo, eres madre soltera, ¿no? Sí. Y cuando hablábamos de la participación de los padres, resulta que esa cruz, como tú le llamas, esa cruz, una mala crítica, ¿no?, a esas cosas, no la cargaba nada más la mujer. Claro. La cargaban los padres. Sí, toda la familia. La cargaban los hijos, los hermanos, los amigos, o sea, era todo ese círculo cercano. Era una vergüenza que llevaban todos, ¿no? Ajá. Y no nada más se da en Argentina con ella, sino también aquí en México se dio mucho tiempo en los 60, en los 70, donde las muchachas tenían que salir casadas y si alguna salía embarazada, pues era una vergüenza, lo reflejan nuestras películas mexicanas. Sí, bueno, estamos teniendo una charla muy emocionante respecto a la vida de esta autora tan particular, que bueno, ya sabemos, tenía mucha fuerza para muchos temas. Sin embargo, es hora de que nos tomemos un brevísimo descanso y volvemos en muy breve. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros y regresamos en Emergiendo desde las Palabras. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT.
los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento sigue con nosotros nuestra querida Rebeca Delgado y nuestra invitada especial, la maestra Marta Nuri. Recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Antes del corte, hablábamos de la vida, obra e influencia de Alfonsina Storni. Su trayectoria en la literatura y el periodismo, pero también su aportación en la lucha feminista para la igualdad de género, su constante crítica social. Ahora bien, ¿qué hay del legado de Alfonsina Storni? ¿Cómo abrió camino para el resto de escritoras latinoamericanas? El legado de Alfonsina Storni. En su poema El clamor, alguna vez andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente sin reservas, yo di mi corazón, dice Alfonsina Storni. Ese fue el mejor legado. El corazón que nos deja Alfonsina en sus trabajos literarios, en lo que ella escribe para los periódicos, en sus ensayos, en sus acciones, porque además ella fue una mujer que no solamente escribió, que no solamente pensó, sino además vinculó el pensamiento, la escritura con la acción. Ella fue feminista, pero no de letras, de palabras, sino ella fue feminista de acción. Entonces el legado que ella nos deja a nosotros son esas composiciones literarias, son esas acciones que ella hace donde nos abre su corazón, donde desnuda su corazón, donde nos hace ver realmente que nos comprende o comprende a la mujer de esa época, porque ella era una mujer de esa época. Sí. Entonces, esa empatía que puede haber entre ambas cosas, entre esa Alfonsina y la realidad que vivían las mujeres argentinas, latinoamericanas y del mundo de los 90, entonces se da en ese legado que fue su corazón en sus composiciones literarias. Y precisamente, bueno, toca un punto muy importante respecto a lo que le deja sobre todo a las mujeres, ¿no? En su artículo, La mujer y la literatura, que fue publicado en el periódico La Nación de Buenos Aires en 1925, Alfonsina Storni declaró que no basta con que la mujer escriba bien, es necesario que escriba como mujer. No quiero que la mujer piense como hombre, ni que tome su estilo ni sus temas. Quiero que piense como mujer y escriba como mujer. Esta afirmación anticipa una idea que hoy resuena con mucha fuerza, ¿no? La importancia de escribir desde la experiencia femenina, desde el propio cuerpo femenino y la propia historia femenina, en lugar de adaptarse a moldes masculinos para poder ser legitimadas en la industria literaria. ¿Qué desafíos se enfrentan hoy las mujeres que escriben? ¿Cambiaron las cosas desde la época de Alfonsina Storni? Yo creo que el desafío que la mujer moderna, que la mujer actual, las mujeres contemporáneas vivimos, es en primer lugar el desarrollo del pensamiento crítico. Nosotros tenemos que partir de una crítica, y cuando hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, estamos hablando de todo un proceso de análisis, de reflexión, que nos puede llevar en la búsqueda de la información, interpretación del momento que nos toca vivir, de los sucesos que están pasando, por un lado. Pero por otro lado, también creo yo que debe de haber más conciencia en nuestra historia femenina. Nosotros no podemos entender a la mujer sin la Eva religiosa que nos presentan, sin la interpretación de la Malinche, sin la interpretación de las Adelitas, que realmente habría que ver cuál fue su papel en la Revolución Mexicana. ¿Sí? O sea, nos pintan una Adelita alegre, contenta que iba, pero realmente eso fue Adelita, lo que vivió la Adelita. Mi mujer. Sí, ajá.
Entonces, realmente las Adelitas vivieron un momento histórico y no fue nada agradable, que en plena revolución, donde estaban la prole de todo el contexto mexicano, ellas estuvieran ahí expuestas. Entonces, toda la historia que pasó para que la mujer votara, la historia que pasó para que las mujeres pudiéramos desarrollarnos en empleos creados solamente para hombres, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que conozcamos nuestra historia. Si nosotras como mujeres no conocemos nuestra historia, no vamos a poder entendernos o entender a quienes se han dedicado a escribir tratando de decirnos, ese es el mundo que nos toca, ese es el mundo que tenemos que cambiar. Y es de cierta forma una manera de rescatarlo, ¿no? Porque venimos de momentos en la historia en el que era rechazado que la mujer pensara por su propia cuenta, que tuviera voz, que estudiara, que leyera. Entonces, el acto de conocer nuestra historia y de criticarla y de ser conscientes de ella ya es revolucionario, claro. ya es ir en contra de esa idea femenina que se tenía, de esa idea sobre la mujer que imperaba en aquella época, ¿no? Sí, y tenemos un ejemplo, acaba de estar la misión NS-31, una misión compuesta por puras mujeres que ya viajó al exterior. Entonces, nosotras tenemos un potencial, pero tenemos que conocer esa historia. Claro. Realmente cuáles han sido nuestras raíces como mujeres, cuáles han sido los cambios. Tenemos avances, no podemos negarlo, un marco legal que cada vez está más apegado a nuestras necesidades, pero hay que ver, analizar hasta dónde ese marco legal realmente lo hacemos real, ¿no? Pero creo que es el pensamiento crítico y creo que es conocer nuestra historia femenina. Por supuesto. Ahora bien, ¿puedes mencionarnos, maestra, algunas escritoras que hayan heredado o continuado el impulso poético y crítico de Alfonsina Storni? Están las clásicas, ¿no? Pudiéramos hablar de Gabriela Mistral, pudiéramos hablar de Ángeles Mastretta, pudiéramos hablar de Julieta Campos, Rosario Castellanos, pero yo quise compartir este libro. Este libro es un libro que se hizo en el Día de la Mujer y donde escriben aquí me llamó mucho la atención de Fabiola Blancas Madrid, ella es de Tenosique, ella escribe... El libro es La mujer del siglo XXI. Es una antología. De puras escritoras que hace tabasqueñas. Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. Perfecto. Esta autora escribe un poema que se llama Las Locas, que dice: las locas saben recitar versos, entonar conversaciones y platicar canciones. Se enamoran de las palabras inspiradoras de los poetas y otros locos. La luna les ilumina el rostro mientras retosan como gatos ronroneando ante la caricia melosa. Yo creo que sí tenemos, como no, escritoras muy reconocidas, pero también tenemos que mirar nuestro entorno. Tenemos ingenieras, doctoras, maestras, estudiantes, amas de casa que están escribiendo. Entonces es interesante que también las veamos y las fortalezcamos del trabajo que están haciendo. Y les demos reconocimiento, ¿no? Sí, claro. Muchas veces nada más, como dice usted, nos enfocamos al canon literario, al que conocemos como canon literario, que son los clásicos de siempre. Exacto. Pero ya hace falta empezar a voltear a ver a las nuevas generaciones. A las escritoras del momento, de la hora, que son al final de cuentas las que están escribiendo en el contexto en el que estamos viviendo, que es completamente diferente al contexto de Alfonsina Storni y todas las demás. Claro. Entonces, estas van a ser son las voces del mañana y van a ser las voces que se estudiarán en el futuro. Entonces sí hay que empezar a voltear a verlas. A mirar ahí, a focalizarlas, a apoyarlas y a impulsarlas, creo yo. Bien, ¿qué otras voces femeninas, que junto a ellas, cómo resignificamos la literatura femenina? ¿Es una categoría válida o es más bien una categoría restrictiva? Yo creo que es una categoría, sí es una categoría. Porque de alguna manera
están plasmando, las mujeres que escriben, están plasmando la parte de la sensibilidad, la parte de sus emociones, la parte de sus ideas, la parte de lo que soy yo, mi esencia, pero además con una resistencia. Claro. La mujer ha resistido históricamente. Sí. La mujer ha sido fuerte, fuerte para todos los embates que una sociedad injusta nos impone, una sociedad desigual, una sociedad que nos hace sentir menos, que agrede nuestra autoestima, que piensa o cree que nosotros no pensamos, ¿no? Entonces, hemos sido mujeres muy valientes. Yo creo que cada mujer tiene su historia y una historia con la que ha resistido valientemente su vida. Entonces, sí es pudiéramos decir una categoría, pero es eso, ¿no? Es el decir cuál es mi esencia, qué es lo que me conforma, cuáles son mis ideas, y aquí estoy. Sí, aquí estoy. Y yo considero que más que ser restrictiva, es al mismo tiempo, bueno, le da realce a lo que escriben las mujeres, ¿no? Porque sobre todo aquellas que se preocupan por estos temas sociales y por darle esta fuerza y el poder a la figura femenina, definitivamente la plasma de una manera completamente distinta de escritores masculinos, por ejemplo. Entonces, más que restrictiva, yo creo que es una forma de destacarla y de darle un enfoque nuevo a las letras que escriben las mujeres, que cómo se nota cuando algo lo escribe una mujer, claro, ¿no? Claro. Y las enjuiciaban doblemente. Sí. Las enjuiciaban como poetas, como literatas, pero también las enjuiciaban como mujeres. Sí. La mujer no podía decir, por ejemplo, tengo deseos de estar contigo. Y poco a poco la palabra las fue liberando. Y ahorita si una mujer quiere expresar que el orgasmo de tu amor llenó mi alma, pues lo decimos, ¿verdad? Sí, o sea, pero poco a poco en aquella época. Sí, claro. Sí. ¿Qué papel juega la poesía escrita por mujeres en la construcción de nuevas sensibilidades? Es como que desnudar nuestra alma, decía Alfonsina también, ¿no? Es como desnudarnos, es como mostrar realmente lo que muchos años tuvimos reprimido. O sea, toda esa represión emocional, esa represión ideal, del ideal que teníamos, esa represión de lo que esperábamos. Y hasta represión sexual, ¿no? Además, porque no teníamos derecho a sentir. Era prohibido que sintiéramos. La mujer tenía que estar quieta y pasiva en la relación sexual. Entonces, toda esa sensibilidad afloró con las palabras escritas o dichas y con las acciones. Ahí aflora la sensibilidad de la mujer y por supuesto que sí, se libera, hay una liberación a través de la palabra. En varias entrevistas y artículos, Alfonsina habló con firmeza sobre cómo las mujeres escritoras eran menospreciadas o ignoradas, ya lo hablábamos, ¿no? Aunque fueran talentosas. Señalaba la doble vara con la que se les juzgaba a las mujeres en comparación con los hombres. Se esperaba de ellas delicadeza y modestia, mientras que a los hombres, bueno, ellos podían ser audaces sin ser cuestionados. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este punto? Debe de haber una responsabilidad emocional. Yo creo que los varones, los hombres, los caballeros no pueden o no deben de hacerse a un lado de ser responsables de las emociones de las mujeres. O sea, no me puedes utilizar. Tienes que sentirte que tú tienes una parte de responsabilidad en mí, en lo que yo soy. Entonces yo creo que sí, definitivamente las escritoras, principalmente Alfonsina Storni, lo plasmaron muy bien en sus obras literarias. O sea, sí. No puedes irte, y lo escribe Alfonsina cuando escribe sobre Horacio Quiroga, ¿no? O sea, es esa parte de ella, ese desamor que vivió en esa relación.
Precisamente hablando acerca de todo el poder y la fuerza de la palabra de Alfonsina Storni, ¿por qué considera que es necesario seguir leyéndola hoy en día pese a que sus obras fueron escritas hace ya mucho tiempo? Habría que reflexionar si algo ha cambiado. O sea, o estamos igual, o estamos mejor, o estamos peor, ¿verdad? Yo creo que solamente cambiamos de escenario. Creo que el contexto desigual sigue siendo el mismo. Tristemente. Si nosotros podemos observarlo en la cultura machista que todavía predomina, ¿no? Y aquí retomaría yo el diario Alfonsina con el subtítulo Primer periódico para mujeres, que se dio en Argentina, dice: porque si hubo una Alfonsina que entró en el mar para buscar la muerte, miles de Venus saldrán de las mismas aguas para cantar al amor y a la vida. O sea, claro. Las mujeres tenemos que reflexionar de que cambiaron los patrones para someternos. Ya no quizás sea como antes, que nos obligaban a vestir de alguna manera como una imposición. Ahorita están las modas. Ahorita a través de las modas nos manipulan. De hecho, el prototipo de la mujer bonita que deberíamos ser, porque hay que ser bonitas, es el prototipo de la mujer europea, sí. Alta, delgada, blanca. Blanca, ojos azules. Ojos azules, verdes, claros, pero además muy delgada. Entonces, cambiaron los procesos de manipulación, pero seguimos en el mismo mundo machista. Sí. Entonces, sí es necesario que las mujeres sigamos en esa lucha permanente, firme, y como lo hicieron las mujeres que nos han antecedido, a resistir, seguir resistiendo. En alguna ocasión me tocó leer un artículo en mi maestría, que estudié, donde nos decían que en uno de los discursos que dio que dieron los dueños de las empresas, las televisoras, decían que los programas televisivos que se hacen en México es para la gente jodida, con esa palabra. Sí. Entonces, a través de la televisión nos tienen todas las tardes sentadas, viendo La Rosa de Guadalupe, viendo las telenovelas, promoviendo una serie de actividades que a lo mejor no eran las nuestras. La pastilla éxtasis se puso de moda en una telenovela precisamente. Entonces, creo que la manipulación solamente cambió de instrumento, pero sigue el mismo proceso machista. Y hoy en la mañana, leyendo un periódico nacional, leía yo una crítica que hacen de que hay mujeres tiktokeras, le llaman, que fomentan la violencia contra la mujer. Sí. Fomentan esa violencia contra la mujer. Y de hecho yo siempre he comentado con los padres de familia, yo les digo, cuando el niño está en preescolar y te dice la maestra: oiga, su hijo tiene 3 novias, qué bárbaro, va a salir noviero, la mamá se siente y el papá se siente, ¿no? Pero más adelante, cuando ese niño crece y resulta que ese niño llega a ser tu esposo o tu pareja o tu novio y tiene esa costumbre, ya no nos gusta. Entonces, creo que de alguna manera también las mujeres hemos participado, no somos responsables únicas, pero sí hemos participado como parte de esta cultura y de esta sociedad, sí, de la que formamos parte, en mantener esa actitud machista, en mantener esa actitud patriarcal. Entonces sí es necesario seguir leyendo a Alfonsina Storni. Sí, sobre todo porque es una voz inspiradora, ¿no? Claro. Y hace falta volver a esas raíces, de cierta manera, a todas las autoras de esa época que hablaban respecto a todos esos temas sobre la liberación de la mujer, porque a veces pareciera que volvemos a caer en lo mismo. Uh-huh. La época en la que ya se había terminado todo eso, parece que volvemos otra vez se está reforzando los roles de género, se está reforzando toda la idea y el concepto de cómo tienen que ser las mujeres. Veníamos de una época en la que ya las mujeres no teníamos que ser preocuparnos solo por ser bonitas y que el maquillaje y que no sé qué, y parece que otra vez se está abrazando. Entonces sí hace falta volver a retomar a todas estas autoras y volver a cuestionar
lo que está pasando en la sociedad de hoy, como se hizo en su momento con Alfonsina Storni. Definitivamente. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y ese periodo como que de tranquilidad, un poco de tranquilidad, se da con los movimientos de los 60, de los 70, de los 80, pero después volvemos a regresar con mayor fuerza a esta actitud patriarcal. Sí. Y precisamente de la mano con esto que estamos discutiendo en este momento, si Alfonsina viviera hoy, en pleno siglo XXI, ¿en qué causas usted cree que pondría su voz? ¿Cómo sería su poesía frente a los debates actuales que tenemos sobre género, identidad y cuerpo femenino? Ahorita con los vientres de alquiler, con todo este debate respecto al género femenino y el sexo femenino y la identidad de la mujer y volver a definir lo que es una mujer. ¿Qué cree que diría Alfonsina Storni? Yo creo que ella sería una participante activa de varios temas. Primero, las madres buscadoras. Esas madres que tienen el dolor de no saber nunca dónde están sus hijos y pueden pasar años y ellas jamás los encuentran. Entonces creo que las madres buscadoras seguramente ya tendrían una poesía por ahí, un poema, un ensayo o un escrito. También creo que otra de sus luchas serían los feminicidios, que cada vez son más agresivos. Sí. Cada vez son más agresivos los feminicidios, cada vez son más violentos. También tenemos las madres reclusas que por defenderse a ella o a sus hijos terminan en la cárcel, efectivamente. Y las niñas violentadas, ese es un tema que yo creo que también ella tendría una activación bastante importante en esto. Y otro de los elementos que yo creo que ella también defendería serían a las niñas y las mujeres indígenas, porque a pesar de que los diferentes sistemas de gobierno en el mundo tratan de rescatar ese valor y volver a darle el valor a las comunidades étnicas, en verdad es muy poco los avances. Acabamos de ver la semana pasada en Guerrero una niña menor de edad, pequeña, que fue obligada a casarse bajo los usos Sigue habiendo y costumbres. Mucho matrimonio infantil, tristemente, en México. Uno esperaría, pleno siglo XXI ya no, pero sigue siendo una realidad de muchos niños y niñas en México. Es una tristeza gigante. A pesar de las leyes que lo prohíben, que aún con el consentimiento de madres y padres de familia se prohíbe el matrimonio a niñas menores de edad. Sin embargo, están. Entonces, yo creo que todo esto sería como actos injustos que serían abrazados y arropados por las palabras escritas de Alfonsina Storni. Sí, sí, completamente. Y más ahora con todos los medios, ¿no? Y somos bombardeados constantemente con todas estas opiniones y todos estos puntos de vista y todas estas noticias también. Yo creo definitivamente Alfonsina Storni utilizaría su pluma y lo que es su trinchera, por así decirlo, para sumarse a todas esas causas que tristemente, bueno, aún continúan y no hay muchas voces que resuenen y defiendan las mismas, ¿no? Y además enfocadas a la igualdad, a la equidad de género, a la defensa de los derechos humanos, a una cultura de paz. Entonces yo creo que estarían enfocadas hacia esa parte, hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de las ideas, hacia la libertad y emancipación de las mujeres. Vemos nosotros que nos felicitan el Día Internacional de la Mujer, nos felicitan cuando es una fecha a conmemorar. Nuestros pasos han sido pocos y tenemos una historia de sangre y de violencia atrás de esa fecha, ¿no? Entonces creo que sí es necesario retomar la lectura de ellas, lo que escribió en su momento en prosa o en verso, para volver a reconstruirnos en esa ideología crítica que debemos de tener. Definitivamente. Y bien, maestra, para ir cerrando esta agradable entrevista, muy interesante también, muchas gracias,
nos gustaría que compartiera con todos nosotros, los televidentes, algunas palabras, sobre todo para las niñas, adolescentes y jóvenes que nos están viendo en casa, en especial para aquellas que escriben y están en todos estos medios en los que Alfonsina Storni también participó. ¿Cuál es su consejo para ellas? Bueno, yo antes de la sugerencia quisiera leer un último párrafo de un poema a Horacio de Quiroga, que dice, escribe Alfonsina Storni, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. ¿Qué sugerencia pudiera yo dar? Leer, leer y leer. Es necesario también reforzar el vínculo que debe de haber entre la lectura y la escritura. Nos los enseñó Alfonsina Storni, si leo, si construyo mis ideas, pero también las escribo. Y en esas actividades que nosotros estamos haciendo en la Casa Hogar, en este libro que nosotros estábamos leyendo, estamos tratando de reforzar en los jóvenes que están ahí, en las 6 señoritas y el joven que está con nosotros, que ellos al cumplir 18 años abandonan la Casa Hogar y se enfrentan a su vida normal y cotidiana, ¿verdad? Con las herramientas que le dio ese espacio. Que bueno, en esta vida, si nos va bien o nos va mal, nunca debemos de perder de vista que un libro es el mejor amigo. En los libros podemos tener la oportunidad de viajar, de ser libres, pero leerlo nos debe de llevar también a escribirlo. La libertad está en la palabra. Las palabras nos hacen libres, las palabras nos permiten expresar lo que sentimos, palabras que realmente muestren lo que hay en nuestro interior. Sí. Entonces, es leer y escribir. Sí. No importa cuáles sean los libros, no importa cuáles sea lo que escribamos, hay que empezar a ejercitarnos en eso, hay que empezar a reconstruir la lectura y la escritura. Son dos cosas que deben de haber. Y es necesario que las maestras, los maestros que nos están escuchando, los clubes de lectura, los grupos de lectura, reforcemos esa reconstrucción de la mujer en todo este marco desigual que nos toca vivir. Sí, bien dicen, no leo para saber más, sino para ignorar menos. Sí, claro. Muchas gracias por quedarse con nosotros a lo largo del programa. Gracias, maestra Marta Nuri. Gracias a nuestra querida Carolina. Soy la mujer que piensa, algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Alfonsina Storni. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAD, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes con mucho gusto Rebeca Delgado. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa por este mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima.